además de un sinfín de herramientas, nos ofrece una opción en las capas que se llama filtros inteligentes. Estos filtros inteligentes son capas, estos filtros inteligentes son capas que nos van a ayudar a mejorar la calidad y hacer un procesamiento más avanzado de la imagen. A veces cuando nosotros tenemos que ocupar una imagen, como por ejemplo esta, y necesitamos modificarla muchas veces o editarla porque no sabemos cuál va a ser su tamaño original, a veces lo que realizamos es hacerla más chica, hacerla más grande, y lo que vamos a ver es que la calidad se va a perder. Esto quiere decir que lo que estamos haciendo es hacer muy pequeños los píxeles y esos píxeles pequeños los hacemos tan grandes que pierde calidad y obtenemos imágenes como estas. Para evitar esa situación, Photoshop nos da la oportunidad de ocupar filtros inteligentes. ¿Qué son los filtros inteligentes o dónde los podemos encontrar? Los filtros inteligentes los podemos encontrar en el menú filtro y convertir para filtros inteligentes. Al dar OK, nos va a aparecer un icono del lado inferior derecho que nos indica que esto es un filtro inteligente. Y vean la característica al momento de hacer más chica una imagen y hacerla más grande. Cuando nosotros ocupamos un filtro inteligente, vamos a poder hacer grande o pequeño cualquier cantidad de veces una imagen y siempre va a tener la misma calidad. En comparación de una imagen que no tiene filtro inteligente y que si la hacemos pequeña o la hacemos grande o la volvemos a hacer pequeña y la volvemos a hacer grande, se va a distorsionar de tal forma que no vamos a ver nada. Eso no va a pasar en los filtros inteligentes. Siempre va a preservar la calidad de la imagen y nunca va a suceder nada. Esta es la principal ventaja que nosotros tenemos de los filtros inteligentes, que vamos a preservar la calidad de una imagen al 100%. Esto es algo muy importante. Cuando ustedes tengan que preservar la calidad de un elemento o de una imagen, van a tener que convertir a filtro inteligente. Recuerden, seleccionan la capa, filtro y luego convertir para filtros inteligentes. A mí ya no me deja hacerlo porque ya lo hice. Pero si yo duplico esta capa, por ejemplo, entonces se va a activar convertir a filtros inteligentes. Esto nos va a permitir hacer uso de todos estos efectos que tiene Photoshop y que lo veremos en la siguiente clase. En la siguiente clase vamos a mezclar un efecto con filtros inteligentes y vamos a aplicar máscara de capa, ¿sale? Y con las herramientas que ya hemos conocido. Entonces, el principal ventaja o beneficio de usar filtros inteligentes es preservar la calidad. Otra ventaja que tenemos con filtros inteligentes es que nosotros podemos aplicar obviamente distintos efectos. Por ejemplo, el efecto de desenfoque. Si nosotros queremos desenfocar una imagen, pero nos arrepentimos, automáticamente aquí al aplicar un efecto o utilizando filtros inteligentes, nos va a crear un controlador, un control aquí, que es este, que nos dice la indicación que podemos hacer doble clic y lo podemos ir modificando. Por ejemplo, yo puedo modificarlo a 0 como estaba, o puedo aumentarlo a 100, o puedo modificarlo a 50. Esto es una ventaja que nos da el filtro inteligente porque podemos ir modificando sobre la marcha dependiendo de cómo vemos el archivo, si necesitamos disminuirlo o si necesitamos aumentarlo. En el caso, por ejemplo, en el caso de la fotografía, si yo quiero hacer que el pato tenga un desenfoque,
como este. A ver, primero voy a convertir a filtro inteligente. Si yo quiero que el pato tenga un desenfoque, convertir a filtro inteligente, aplico un desenfoque, aplico la máscara, lo voy a hacer de manera muy rápida. Si yo quiero que el pato tenga un desenfoque muy ligero, yo puedo ir manipulando y diciendo que a lo mejor quiero muy enfocado al pato y hasta cierto punto desenfocado al segundo que está al fondo, ¿no? Con esto voy a tener otro tipo de efectos, como por ejemplo bruma, ¿no? En este caso se nota como una especie de banco de niebla, ¿no? Esto dependiendo de los objetivos o qué es lo que yo quiera lograr con mi imagen, ¿no? O si quiero llegar a rescatar al pato, ganso o ave, puedo irla modificando mediante máscaras y hasta el punto en el que yo vea que es de la mejor forma posible. Pero si alguien me da la indicación que aumente este desenfoque, entonces voy a poder modificarlo aquí. Entonces, esta herramienta, esta facilidad que nos da el filtro inteligente de poder manipular o modificar sobre la marcha las características del efecto, solo nos las da el filtro inteligente o convertir a una capa como filtro inteligente. Si nosotros no hacemos esto, si nosotros creamos tal cual una capa y le ponemos algún efecto, lo va a hacer solo una vez y no vamos a poderlo modificar. Aquí no existe ningún control, está la capa solita. Entonces, si lo hacemos una vez, ya no lo vamos a poder modificar. Esa va a ser otra característica del filtro inteligente. Aplicando filtro inteligente vamos a tener controles para modificar, manipular las distintas características de un efecto. Y si no uso filtro inteligente, lo voy a ocupar una sola vez y ya no lo voy a poder modificar. ¿Sale? Ahora, esas son las ventajas del filtro inteligente. ¿Cuáles son las desventajas? Las desventajas de un filtro inteligente es que el archivo, cuando nosotros ocupamos filtro inteligente, va a empezar a pesar más, va a tener un mayor peso. No es lo mismo un archivo con puras capas simples que un archivo con filtro inteligente. Si nosotros ocupamos muchas capas de filtro inteligente, lo que va a pasar es que nuestra computadora se va a empezar a alentar un poco más y va a demandar mayores recursos de nuestro programa y de nuestra computadora. Eso es la parte mala o la desventaja. Va a tener mayor espacio el archivo, va a pesar más y va a ocupar más recursos nuestra computadora. Por eso es que estos filtros inteligentes solo lo debemos de ocupar cuando se requieran, únicamente cuando se requieran. Solo de esta forma lo vamos a ocupar. No lo vamos a ocupar para todas las capas, no lo vamos a ocupar para todos los procesamientos, únicamente cuando se requiera. Otra desventaja del filtro inteligente es que si yo quiero modificar algún elemento de mi capa, por ejemplo, pensemos en que a lo mejor no nos gusta estas alas del pato. Para eso voy a ocupar una herramienta que se llama tampón para clonar, que lo que hace es tomar una referencia y imitarla. Tomo la referencia con Alt y doy clic para imitarla. Tomo la referencia con Alt y doy clic y la puedo imitar dando clic y de esta manera puedo borrar los elementos, ¿no? Para eso sirve la herramienta tampón para clonar. Para poder clonar ciertas muestras, se activa con Alt y con esto podemos arrastrar e imitar alguna textura. Esto en una capa normal lo podemos hacer sin problemas. Pero, ¿qué pasa en una capa con filtro inteligente?
Digamos que tiene mi filtro de desenfoque y yo quiero quitarle esta ala que aparece en la parte de abajo. Si yo quiero hacer lo mismo, si yo quiero aplicar tampón para clonar, me va a aparecer aquí un signo, un icono que es incorrecto, que no puedo hacerlo. ¿Por qué pasa esto? Si yo doy clic, me aparece, antes de continuar se debe rasterizar el objeto inteligente. ¿Desea rasterizar el objeto inteligente? ¿Qué quiere decir? Que vamos otra vez a volver a que la capa no tenga ningún filtro. A eso se refiere, a que la convierte tal cual en una capa mapa de bits y que va a perder obviamente calidad si yo la modifico o si yo la hago más grande o más chica. Sin embargo, voy a poder ya editar. Esto no tendría caso, por ejemplo, si yo quiero aplicar otra vez el desenfoque. Por eso es muy importante que cuando a ustedes les den una indicación de esta fotografía va a llevar desenfoque, pero también quiero que le quiten las alas, pero también quiero que modifiquen el color, pero quiero que modifiquen el tamaño. Primero van a tener que hacer todas esas modificaciones de tamaño, de color, de corrección y hasta el último van a tener que hacer la modificación o la conversión a filtro inteligente para que el efecto siempre quede al final y no se vea afectado de algún otro retoque que tengan que hacer sobre la marcha. Esto lo vamos a ver un poco más adelante cuando ya estemos trabajando con proyectos más complejos de la imagen y tengamos que pensar qué hacemos primero y qué vamos a hacer después, ¿sale? Entonces, retomando ese último punto, vamos a utilizar filtro inteligente cuando nosotros ya tengamos la totalidad de la imagen y cuando ya únicamente haya que aplicar algún filtro, algún efecto. Antes de eso no lo vamos a poder utilizar porque lo que va a hacer es rasterizar nuestro filtro inteligente, o sea, deshacer. Esas entonces serían dos ventajas y dos desventajas de los filtros inteligentes. Ventaja, disminuir y aumentar su tamaño las veces que sean sin perder la calidad. Ventaja, aplicar algún efecto y poderlo modificar sobre la marcha. Y desventaja, que nuestro archivo pese más, se vuelva más lento. Y el otro aspecto, que ya una vez colocado el filtro inteligente, no vamos a poder hacer otro tipo de ediciones. Únicamente si lo rasterizamos, que prácticamente sería decirle que vuelva a una capa normal que puede modificarse su calidad. Entonces, estas son las características de los filtros inteligentes. Nos sirven para mejorar calidad en la imagen, nos sirven para preservar los tamaños y la relación calidad de una fotografía, una imagen, un elemento, nos sirven para modificar sobre la marcha algún efecto. Las desventajas son que pesan más y que no vamos a poder modificarlas o manipularlas en cuanto a las distintas herramientas que nos ofrece Photoshop. Esas son las características de los filtros inteligentes. Entonces, ¿alguien tiene una duda hasta aquí? ¿Todo claro de qué son los filtros inteligentes y cómo funcionan? ¿Sí? ¿Todo claro? Sí, profe. Sí, profe.